Muy buenos días a todas y todos los que escuchan su programa favorito de conocimiento social e historia, el programa Voces Libres, con su anfitrión Francisco de Alcalá. Pues bien, el día de hoy en nuestra amada sección Historia de México, contexto de la política exterior de nuestro país, estaremos entrevistando al licenciado Ángel Caballero Cárdenas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy él nos estará platicando un poco de cómo se desarrolló la política exterior de México en el contexto de la segunda posguerra, en el medio de la Guerra Fría. Así que, por favor, démosle una cálida bienvenida, licenciado. Buenos días, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Hola, muy buenos días, Francisco. El honor es todo mío. Estoy emocionado por participar en este programa de difusión académica. Estoy privilegiado de estar ante ustedes el día de hoy para hablarles de un tema tan interesante como lo fue el desarrollo de la política exterior de nuestro país durante el contexto de la segunda posguerra. Pues muy bien, gente, ¿qué les parece si comenzamos de una vez la entrevista con el licenciado Ángel? Muy bien. En ocasiones anteriores hemos hablado sobre el contexto de la política exterior de México durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, creo que no nos haría mal repasar brevemente estos antecedentes. ¿De qué contexto venimos? ¿Cuál es el contexto de la política exterior de México en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se fue desenvolviendo para luego dar el salto a la segunda posguerra, licenciado? Muy bien, una pregunta totalmente válida. Creo que es importante que contextualicemos cómo se fue desarrollando nuestra política exterior. Pues bien, a diferencia de la mayoría de países, nosotros no nos vimos desolados por el conflicto conocido como Segunda Guerra Mundial, el más destructivo en la historia de la humanidad, y tuvimos una participación más que nada como un apoyo económico y político a las grandes potencias, como lo fue Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. Y, por ejemplo, con Estados Unidos tuvimos el programa de los braceros con el presidente Ávila Camacho. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la ausencia de hombres que se encargaran de ser la mano de obra para los sectores industriales durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, nosotros mandamos obreros y hubo un gran flujo migratorio y, por ejemplo, por eso apoyamos. También, dado a la industrialización y el freno que se dio en el resto del mundo, México tuvo que iniciar y avanzar más en su proyecto de desarrollo hacia el interior. Por lo que fuimos creciendo paulatinamente en el ámbito económico, fuimos desarrollándonos más después del contexto de haber estado varios años en lo que fue la guerra de revolución y este conflicto armado tan destructivo que nos había dejado vulnerables. También vemos el desarrollo político interno del país, empiezan a surgir ya los partidos políticos, tenemos el antecesor ya bien formado del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, ya lo tenemos más regulado, y ya tenemos una mayor soberanía ante el mundo gracias a Lázaro Cárdenas, que incluso es previo al contexto de la Segunda Guerra Mundial, al expropiar bienes como los petróleos mexicanos, se funda Pemex. Entonces México ya poco a poco empieza a cimentar su base ante la política internacional como un Estado soberano y firme en convicciones, que en este caso sería el respeto a la soberanía, pues eso fue la base que fundamentó nuestra breve pero importante participación en la Segunda Guerra Mundial. Una cuestión muy interesante. Y ahora, ya tenemos cimentado este contexto de México adquiriendo una mayor soberanía, siendo un Estado económica y políticamente más fuerte después de la vulnerabilidad de la revolución y que nosotros salimos de esa adversidad que fue la Segunda Guerra Mundial casi intactos. Pero en el contexto de la Guerra Fría, como hemos podido estudiar en este mismo programa, el mundo se dividió. Fue un mundo polarizado entre los bandos de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS. Entonces, ante este contexto bipolar, el mundo, los estados, tenían que elegir una posición. Y pues creo que es interesante entender cómo es que fue la relación entre este contexto de la Guerra Fría de México con Estados Unidos, porque México sí se unió a Estados Unidos, tengo entendido, licenciado. Entonces, creo que a los espectadores y a mí nos intriga cómo fue esta relación. ¿Fue tal vez una relación de total dependencia y seguimiento ciego a los ideales de Estados Unidos? ¿O fue una relación de política exterior más medida, con un respeto más a la soberanía
y más razonada por el Estado mexicano. Una pregunta muy importante, especialmente porque, como usted menciona, puede parecer en muchas ocasiones que México pudo seguir ciegamente a Estados Unidos en lo que fue su política exterior y apoyo a los ideales de Estados Unidos en contra de la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría, como pues el mundo polarizado. Sin embargo, y hay una autora que me gustaría rescatar, que es Rosa Isabel Gaitán, quien nos comenta que efectivamente México sí se unió a Estados Unidos, sí fue parte de la polarización producto de la Guerra Fría. Sin embargo, su política exterior no fue seguir ciegamente a Estados Unidos sin restricciones. De hecho, se reconoce que México tuvo una postura bastante mediática y que buscaba que Estados Unidos no abusara de los principios panamericanos, estos principios que surgieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial con el fin de proteger toda la región americana en contra de un posible ataque alemán, pero México siempre estuvo en una postura de que Estados Unidos no abusara de esos principios, que nos protegiéramos mutuamente, pero no en forma abusiva. Sin embargo, esta misma autora también nos comenta que en este periodo, por la cuestión de la política económica y al intentar nosotros mantener esta postura de ya país más desarrollado con más soberanía, también fuimos alimentando un poco más nuestra dependencia a Estados Unidos. Fuimos siendo más dependientes de su industrialización, de las importaciones y exportaciones que realizábamos hacia ellos en este contexto. También es importante recalcar que en esta etapa empieza a darse este fenómeno migratorio, y es que, como habíamos mencionado, los braceros que han venido a trabajar a Estados Unidos por la falta de mano de obra, muchos ya no se regresan, muchos se quedan ahí. Entonces ahí también surge otro punto que definirá más adelante, a lo largo del siglo XX, incluso hasta ahora del siglo XXI, las relaciones de Estados Unidos con México y con América Latina. El cómo los migrantes se fueron insertando en ese medio. México intenta recuperarlos, no todos vienen, también hay bastantes migrantes ilegales que se quedan en Estados Unidos, y es ahí también donde empieza este fenómeno. Sin embargo, y en general, la relación de México con Estados Unidos, aunque seguían manteniendo vigentes sus alianzas políticas y económicas, no fue la de seguirlo ciegamente, pues México era un defensor de la paz y de la soberanía de las naciones. Ahora que ha tocado el tema de México como un estado, un país que protege la soberanía y defiende la paz a nivel internacional, me llama la atención, y creo que a los espectadores también les llama la atención, ¿cuál fue la postura de México en este contexto de la segunda posguerra, de la Guerra Fría, en cuanto al surgimiento de organizaciones intergubernamentales como la ONU? ¿Cuál fue la postura de México en cuanto a una cuestión que tal vez esté muy de moda por los medios populares, la última película de Christopher Nolan, Oppenheimer? ¿Cuál fue la postura de México en cuanto al uso de armas nucleares? En cuanto a este tipo de situaciones, y cómo influyó también en la región México. ¿Fue su influencia a través de su política exterior trascendental en el escenario internacional? Bueno, ese es un tema muy importante de la política exterior de México en este contexto de la segunda posguerra. En primer lugar, podemos destacar que México, pues, como he sostenido y como has mencionado, es un defensor de la soberanía nacional de los pueblos y también un promotor de la paz viniendo de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, podemos destacar, y creo que es muy importante reconocérselo a nuestro país, que es uno de los miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y esta organización nace con el propósito de promover la paz entre estados, la resolución pacífica de conflictos y, por supuesto, la protección de la persona humana y de sus derechos, de los derechos humanos. Pero México no se queda solo con pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas. Como mencioné anteriormente, México también busca defender la soberanía de los pueblos, busca proteger a la región iberoamericana, que nos apoyemos mutuamente, en contra del exceso de intervencionismo, ya sea militar o político, de los Estados Unidos. México apoya también el desarrollo económico en la región, y eso provoca que México sea uno de los promotores de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que sigue vigente hoy en día y que es trascendental en el desarrollo de los estados iberoamericanos. Y también promueve y apoya bastante la idea de la CEPAL, este comisionado sobre el desarrollo económico en la región de América Latina,
Entonces, podemos ver que México en su política exterior busca la ayuda mutua, busca el respeto a la soberanía nacional. Y un ejemplo, esto que mencionabas, muy importante, especialmente por cómo se ha puesto de moda con la reciente película, y creo que es un tema muy importante a la luz también de los conflictos internacionales que se suscitan en Europa, y es que es un mexicano el que busca el desarme nuclear aquí en la región latinoamericana. La razón por la que los países latinoamericanos no poseemos esta tecnología nuclear es principalmente por el mexicano diplomático ganador del Premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles. Este señor promueve el Tratado de Tlatelolco de 1967, donde se motiva a los estados que firmen, que en general somos de América Latina, al desarme nuclear y el aprovechamiento de estas nuevas energías en pro a la humanidad. Entonces, podemos decir que México efectivamente mantiene una política exterior en pro al respeto de la paz, promoviendo el respeto a la soberanía de los estados, y también podemos ver que a nivel regional busca apoyar a los demás estados, busca la unificación regional. Entonces yo creo que en eso hemos sido bastante competentes y que nuestra participación creo que ha sido trascendental a nivel internacional, especialmente en este contexto de la segunda posguerra. Muy bien, pues para finalizar, ¿qué reflexión final podemos hacer de la política exterior de México a finales de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la posguerra, de inicios de la Guerra Fría? ¿Cuál sería, para sus espectadores y para concluir con esta sesión, cuál sería esa reflexión? ¿Cómo fue la política exterior de México? ¿Con qué ideas nos quedamos de la interesante plática que hemos tenido el día de hoy? Muy bien, con mucho gusto. Para concluir, entonces, como lo has mencionado tú, esta interesante y muy nutritiva plática, podemos decir en primer lugar que México viene del contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde nos hemos podido posicionar de manera política y económica a nivel internacional y nacional. Somos un país mucho más estable, ya hemos dejado atrás el caos de la guerra revolucionaria, entonces eso nos permite tener una postura más activa en el escenario internacional y defender principios y valores de nuestra política exterior. Así pues, aunque apoyamos en este contexto de polarización de la Guerra Fría a Estados Unidos y no a la URSS, podemos decir que no la apoyamos ciegamente. Eh, Fuimos restrictivos en muchas cosas, buscamos que Estados Unidos no abusara de la postura de protección panamericana y también, desgraciadamente, en cuanto al ámbito económico de nuestra política exterior con Estados Unidos, pues también iniciamos a ser más dependientes para lograr pues incentivar nuestro desarrollo hacia el interior, y eso más adelante en el propio siglo y dentro de este siglo que estamos viviendo, desgraciadamente nos repercute bastante. Sin embargo, muy importante, y me gustó, me encantó esa última pregunta que nos hiciste, Francisco, y es que México aportó mucho al escenario internacional. La postura de México, de sus personajes como Alfonso García Robles, mantuvo que la política exterior de México estaba enfocada al respeto de la soberanía de las naciones y como promotor de la paz. Es por ello que considero que nuestra participación en la política exterior fue fundamental en este contexto de la segunda posguerra. Creo que participamos de manera muy adecuada al constante cambio que estábamos viviendo, el cambio en cuestión de derechos humanos, de nacimiento de organizaciones intergubernamentales, en la cuestión de las armas nucleares, que fueron paradigmáticas, y creo que México, ante estos paradigmas, reaccionó de la mejor forma posible. Te agradezco mucho, Francisco, por la invitación. Me ha encantado estar con ustedes. Espero que me vuelvan a invitar pronto. Pues por supuesto que sí, licenciado, usted cuente con que lo estaremos invitando pronto aquí a nuestro programa de Voces Libres. No se olviden de sintonizarnos siempre a las 10 de la mañana, y la próxima semana tendremos una entrevista con la licenciada en arquitectura Fernanda, quien nos hablará de el arte en Roma, arquitectura que ha durado por milenios. No se olviden de sintonizarnos para entender más
sobre la difusión del arte y la ciencia. Con ustedes, su locutor, Francisco de Alcalá. Nos vemos. Hasta la próxima.